Buenas tardes a todos, agradezco la invitación, la presencia de todos ustedes, las autoridades del MPA con el doctor Dualde a la cabeza, Tanasov, el amigo Daniel Panaro. Yo voy a tratar de no excederme mucho en tiempo como cuando estuve la vez pasada, por respeto a ustedes y para dejar tiempo a las preguntas. Pero voy a centrarme en el tema mío, que yo sigo efectivamente de forma obsesiva, que es el tema de la problemática de la deuda pública argentina. Quisiera, si tengo tiempo, hablar también de los efectos económicos financieros de la deuda y en particular lo que toca a la relación deuda-inflación y deuda-caída de salarios reales. Porque siempre el problema empieza por ahí, que la gente cree que el tema de la deuda es un tema de alta finanza pública y no sabe cómo le llega eso al bolsillo. Así que voy a tratar de hacerlo. Si en la medida en que yo voy explicando hay algo que técnicamente no quede claro, me pueden interrumpir para pedir la aclaración correspondiente. Hago siempre una triple aclaración que es indispensable. Perdónenme a aquellos que me la escucharon otras veces. Primero y principal, la deuda pública es el condicionante total y absoluto de todo lo que pasa en la Argentina en materia financiera, económica y política. Creo que quien no entiende esto no entiende lo que está pasando en el país. Obviamente es mi opinión, no quiero bajar una doctrina así arbitraria. En segundo lugar, un problema acerca de la naturaleza y alcance del problema de la deuda. La deuda no es un hecho aislado, la deuda no es un accidente financiero que nos ocurrió alguna vez en la historia y que ahora, como dicen normalmente, hay que bancárselo, hay que superarlo, que el tiempo, el crecimiento, la maduración, todo eso va a permitirlo. No, la deuda no es un hecho, la deuda es un sistema, es decir, es un conjunto de piezas, es un armazón que sigue una determinada lógica, es decir, no son hechos aislados. Y entonces viene de allí el razonamiento fundamental. Si la deuda es un sistema, ¿cuál es la lógica que lo rige? Porque nadie puede hablar de un sistema si no habla de qué lógica rige ese sistema. Y siempre hago esta aclaración, con esto termino la parte repetitiva de mis conceptos preliminares, que es, todos hemos oído hablar siempre de usura en un sentido, digamos así, horizontal, lato, directo. Hay usura cuando el acreedor tiene una posición dominante sobre el deudor y consecuentemente le fija las condiciones, lo ata, avanza sobre el deudor. Ya un padre, un teólogo de la usura, San Antonio María Ligorio, siglo XVII, hablaba de ese problema, del avance del acreedor no solamente sobre el deudor, sino sobre la propiedad del deudor. Porque cuando el deudor no puede pagar, tiene que empezar a empeñar su patrimonio. Y la Argentina lo sabemos muy claramente por experiencia. En consecuencia, cuando hablo de usura, me estoy refiriendo a algo más que el procedimiento tradicional de avance del acreedor sobre el deudor. Me estoy refiriendo a cuál es el objetivo final del usurero. Porque todo el mundo cree que el usurero es alguien que, bueno, aprieta al deudor, lo estrangula, lo asfixia, porque quiere cobrar. Y ahí es donde la opinión de Juliano es un poco diferente. No es así. El objetivo último del acreedor usurero no es que el deudor le pague las deudas, no es que el deudor se la pague, es que no se la pueda pagar nunca. Porque el negocio del usurero es dar destino a su capital en forma permanente. Y esta lógica inexorable de la usura, la lógica trascendente, es válida para el dilema individual, familiar, empresario y nacional. Dicho esto, perdónenme aquellos que lo repetí, pero creo que vale la pena señalarlo, viene el problema de por qué la Argentina está en una trampa de usura. Y una trampa de usura significa trampa de deuda perpetua. Cuando yo soy un deudor como la Argentina, ahora voy a empezar a dar algunos datos sin marearlo, pero por lo menos para que, no tanto para que los retenga, los voy a dar en redondeo, no los voy a dar en fracciones decimales para no confundírselos, pero para que ustedes tengan una idea de magnitud de los datos.
Las últimas cifras oficiales que da el Ministerio de Finanzas son que al 30 de junio del año pasado, todos los gobiernos son morosos en dar información. Este dato se sigue al día, yo creo que al minuto. Durante el minuto, porque al Ministro de Finanzas le están indicando cada media hora cuánto sube el reloj de la deuda como un contador de taxi, ¿no va? Pero lo informan con un desfase de un año. El último que tenemos es al 30 de junio del año pasado. Según los datos oficiales, a esa fecha la deuda pública argentina, solamente en cabeza del Estado Central, era 307.000 millones de dólares. Aclaro, la deuda siempre se computa en dólares por metodología internacional, porque como está compuesta por moneda local y por monedas extranjeras, se hace un mix, se convierte y se convierte todo a dólares. Pero para que tengan una idea, el 30% de la deuda pública está en pesos y el 70% está en moneda extranjera. 30% en pesos y 70% en moneda extranjera, de los cuales más de la mitad son dólares. Pero hay también euros en menor proporción, francos suizos, después hay una pluralidad de monedas. Pero la relación es deuda pública expresada en dólares, 307.000 millones, de los cuales un 30% está tomada en pesos y un 70% en dólares. Cifras oficiales. Entonces, ¿qué ocurre? Una aclaración importantísima. Ojo que esta es la deuda solamente en cabeza de la Administración Central. Acá no está la deuda del consolidado de provincias y municipios, que el último dato que había en marzo del año pasado, un año atrás, era 33.500 millones de dólares más. Acá no está metida la deuda cuasi fiscal del Banco Central. El Banco Central está debiendo en masa financiera, tanto como la tesorería. Está endeudado en LEVAC por 2.2 billones de pesos, 67.000 millones de dólares. El Banco Central paga casi tantos intereses como paga la tesorería, es la otra cara de la moneda, que si puedo, si lo quieren ustedes, lo puedo explicitar un poco, pero no los quiero marear. Estos 307.000 son solamente en cabeza del Estado Central. No hay provincias, municipios, organismos nacionales, empresas del Estado, fondos fiduciarios. Tema importante, juicios contra el Estado con sentencia en firme, que es un agujero total y del cual nunca se puede tener una idea cierta. Y a eso habría que agregarle ahora todas las deudas que se van que se están tomando a través del programa de PPP, el programa de participación público-privada, que es una forma de enmascaramiento de la deuda. ¿Por qué? Se concede una obra que desarrolla un privado o un grupo privado que tiene la libertad no solamente de hacer la obra y después opción a quedarse con la concesión de esa obra, una ruta, un hospital, etcétera, sino que tiene libertad para financiársela como y donde quiera. Eso quiere decir que yo, empresario, me conceden, como se están concediendo ahora, Rolete, ¿no? Tramos de ruta. Entonces, yo empresario de ahí en más me arreglo solo. Voy, contrato un préstamo con quien quiero, que normalmente todas las empresas contratan préstamos con entidades financieras del mismo grupo, del mismo holding. Y luego, el gobierno, cuando la obra está terminada, empieza a pagar. Por eso, miren, esto les digo porque textualmente lo he escuchado de boca de personalidades de orden liberal. El doctor Juan Aleman, por ejemplo, el contador que es amigo, el contador Daniel Artana de Fiel, gente de línea ortodoxa, que objetivamente han llegado a la conclusión de que no es financieramente conveniente para el Estado contraer obras por PPP, participación público-privada. Y les señalan que en los 6-7 países del mundo donde esto se ha experimentado, los resultados fueron negativos y los pararon. En España, en Irlanda, en Inglaterra, creo que en Estonia también. Deuda, monto, 307.000 millones en cabeza del Estado Central. Esta deuda tiene un perfil de vencimiento. El perfil de vencimiento es cómo van cayendo los vencimientos de capital, no de intereses. Yo tengo una deuda de capital y esa deuda va escalonándose. La vida promedio de la deuda ahora estaría en 7 años. Pero
es una forma de decir. En el año 2001, previo al default, la vida promedio de la deuda también era 7 años. La vida promedio. Pero ese es el famoso chiste de los promedios, ¿no? ¿Cómo? El señor se ahogó en una laguna que tenía 1 metro promedio de profundidad. Sí, pero se ahogó en el lugar que tenía 4 metros. Acá pasa lo mismo. Acá el perfil de vencimiento se está estrechando aceleradamente porque el gobierno coloca deuda cada vez a menos plazo. Fíjense, ayer solamente con la nueva colocación estamos hablando de 164 días, de 200 días. El promedio de renovación que tiene el Banco Central, un promedio entre 480 y 500 mil millones de pesos por mes. Le van cayendo todos los meses al Banco Central. Es decir, el presidente del Banco Central no hacía tiempo a renovar una LEVAC que ya le está cayendo la otra. Ahora bien, ¿cuáles son? Les hablo con la cifra del presupuesto a mano, así que si ustedes entran, ley 27431 de presupuesto, estos datos son los que están ahí. Que, perdónenme la confianza, pero no sirven para nada, porque el presupuesto fue elevado en tiempo y forma por el Poder Ejecutivo al Congreso el 15 de septiembre, con toda una pauta inflacionaria, pauta cambiaria, cumpliendo todos los requisitos. El Día de los Inocentes, el 28 de diciembre, se reúnen los 4 principales referentes y cambian la pauta inflacionaria, con lo cual quiere decir que cambiaron todo el presupuesto. Todavía el Congreso no tiene cuánto es el presupuesto afectado. Este año, sobre ese total de 307 mil millones de dólares, le vencen por capital a la Argentina 67 mil millones de dólares. ¿Cuánto de ese capital va a pagar la Argentina? ¿Cuánto va a amortizar de ese capital? 0 centavos. Hasta el último centavo de capital que vence no se puede pagar y consecuentemente se hace canje de deuda por deuda. Bono viejo que vence, yo le entrego de la tesorería un bono nuevo. Pero el presupuesto dice que se van a tomar en total durante el año, el endeudamiento público va a ser de 113 mil millones de dólares. Eso quiere decir que la deuda está previsto este año que aumente en 47 mil millones de dólares según